En el capítulo anterior surgió la magia del viaje. Ahí lo llamé a Argentino, que me estaba hablando recién. Tiene un puesto acá más adelante y nos invitó a quedarnos. ¡Argentino! Te confirmo, vamos para allá, a lo de tu madre. Buenísimo. Quédense ahí en la casa, no, si no hay problema. Bueno, mil gracias, Argentino, nuevamente. Nos estamos viendo ahí en un ratito. Pero el camino para llegar no estaba tan sencillo que digamos. Un gusto. Gastón. En minutos pasamos de ser desconocidos a tener una amistad. Y Marta comienza un fuego con una mezcla de gasoil y aceite para preparar un charqui, chivo que deja secar colgando con sal. Así amanecemos en el puesto de Marta frente a la ruta 54. Los primeros rayos del sol van calentando al río Neuquén jugando a las escondidas con sus curvas. Las vacas de Marta desayunan tranquilas en las pasturas de altura, siendo un despertador natural en la mañana. Y así se estiran estos gigantes de la cuenca neuquina, formados al final del Creático entre 70 y 50 millones de años, que hoy nos dejan ser parte de su historia. Buen día familia, ¿cómo están? La di contra esto. Amaneciendo acá en el puesto de Marta, así es como dormimos con Domi ayer. Marta nos prestó este colchón, abajo le pusimos como una bolsa de arpillera de aislante. Ahí había dejado mi mochila y mis cosas y se mojaron un poquito, así que las tengo ahí secando. Por suerte no se mojó el dron ni nada, más que nada un poco de humedad. Tengo acá todo también secando un poco. Sí, bueno, amaneciendo tranquilos. Pero esa calma pronto se va a ver interrumpida. Este es un cruce bastante profundito, parece, ¿no? No. Miren hasta dónde se le enterró la bota. Está hasta la mitad de la bota en el fango. Una vez más vamos a ser puestos a prueba por el camino, o por lo que se puede llegar a llamar un camino. La gran pregunta es, ¿seremos capaces de avanzar hoy? Y acá estamos haciendo el desayuno con Marta. Vamos a hacer unas tortas fritas. Miren lo que es esto, familia. Oh, tremendo. Las tortas fritas van a quedar. Ahí le pone la materia grasa. Y listo. Cocinando acá. Sí, posible. En el parque, en el jardín de Marta. No, esto va a quedar con los mates. Un lujo, Matecito. Arrancando tranquila mañana en el puesto. Descansar en lo de Marta fue como sentirse en casa. Entre las mantas que nos dio y el arroyo que corría sin prisa a nuestro lado, fue como si nuestra abuela del campo nos hubiera recibido. El canto del gallo junto con el de sus vacas fue la mejor manera de despertar, sintiéndonos parte del ciclo de la naturaleza. A las 9, Marta junto con sus fieles compañeros ya estaban comenzando a preparar el desayuno. ¿Y usted, Marta, acá hace torta frita así todos los días o No, cada cuánto? cada tanto. Una vez por ahí a la semana. Claro, Tranqui. Cuando la viene a visitar. sí. Homenajea a los invitados, digamos. Claro, entonces, No, pero no, papá, no. pan nomás. Sí, Día por medio. día por mes, sí. No, pero tiene acá el tamaño de los bollos ya medido, ¿eh? Sí, no, sí está feo, ¿verdad? Y me decía acá que las vacas no puede hacer queso ni leche con ellas, ¿no? No podíamos hacer eso porque son mañosos. Son medio así ariscas. Arisca, con arisca. ¿Y para qué las tienen? ¿Para carne nomás? ¿Para Para vender? carne. ¿Que las venden allá en Chosmalal? Sí, por ahí. ¿Dónde le compren? Claro, Capaz que le compren por acá, le venden por acá. acá por la zona. En el campo todo se cocina al calor de un fogón. Buscar leña y prender fuego son las tareas habituales. Y con un poco de grasa, Marta nos agasaja con unas ricas tortas fritas. Eso sí es empezar el día con el pie derecho, ¿eh? Domi rompiendo ayuno. Todo sea por las tortas fritas de Marta. Estoy adentro de la casa de Marta, familia, y acá es donde ella vive. Acá tiene todas las cosas para cocinarse. Tiene acá los anafes, donde pone el agua con la garrafa.
Acá tiene su cama. Es todo así, como ven, con piedra. Tiene sus cosas de higiene personal. Todo con troncos. El techo todo hecho de madera. Con un tipo de como plástico que usan. Que esto es desmontable. Cuando se van en abril, porque acá pasan de diciembre hasta abril, esto se desmonta todo, queda sin nada, porque claro, vienen las nevadas y si no, les rompen todo. Y acá ya está poniendo agüita ahí en la pava, que faltaba, del arroyo que tiene acá al ladito, justo ahí enfrente está el arroyo, donde pusimos el colchón. Entonces tiene todo acá, Marta. Y acá tiene toda una heladera donde debe guardar las carnes, ¿no? No, las cosas no. Las cosas. Ahí lo tiene como armario. La heladera de armario. Estamos terminando de pasar archivos, liberando memorias para seguir viaje. Recién acomodamos un poco la dirección de Domi para que vaya más cómoda. Y bueno, ya toca ahora de seguir ruta. Parecía que ya nos íbamos, pero miren. Nos hizo el almuerzo acá Marta. Arroz con huevo. Acá tiene Domi chivito que quedó ayer. Así que bueno, almorzamos. Y ahora sí, después nos vamos. Vamos a hacer la entrega oficial a Marta del calquito del proyecto Andes con el canal, porque ella me dijo que mira YouTube, así que para que se vea ahí, Bueno, para que lo recuerde. Este es el canal de YouTube y después de que lo busque, lo puede pegar en un termo, en la heladera, en donde quiera. Un regalito ahí del proyecto Andes. Gracias. Bueno, Marta, ahora sí, mil gracias por permitirnos quedarnos, un gustazo. Y bueno, nos estaremos viendo a la vuelta, o en las buenas rutas. ¡Chao, Marta! Ahora sí, nos vamos de lo de Marta y Argentino. Esta primera parte es complicadita el camino. Es como que te tenés que despertar de golpe. Encima nosotros acabamos de comer, estamos medio flojitos. Hay que encontrar el cruce. Por ahí está. Hoy la misión es lograr llegar a Barbarco o a Huinganco. Tenemos bastante recorrido, son las 2 de la tarde. Una vez más, saliendo tarde, es que no podemos. O sea, y aparte Marta nos recontra invitó, no quería que nos fuéramos. Ah, casi me voy. Oh, está muy heavy, Tuve que apoyar el pie malo. Me duele. Decí que estoy mejor del pie. Ya por lo menos lo puedo apoyar. O sea, puedo caminar muy lentamente, no de la mejor manera, no apoyándolo al 100%, y recién lo tuve que apoyar fuerte, me dolió. Yo que no lo quiero exigir, voy y ni bien arranco el día ya le di. Camino ahí muy inestable y resbala bastante. Volvemos a la 54, la idea hoy es subir hasta Los Cerrillos y bajar por la 43, pasando por el Domullo y bueno, hasta Barbarco en lo posible. Si llegamos muy temprano a Barbarco, que no creo, porque aunque son pocos kilómetros, son kilómetros lentos, muchos vados de río tenemos. Ahora sí, nuevamente en la 54. Se viene el cruce. Yo voy a dejar que vaya Domi. O voy yo. Bueno, voy yo. Tenían verdín las rocas esas. ¿Le lavamos el auto? No, vamos a ser buenos. A mí ya me importa poco, la verdad, las botas. Paso con todo porque ya las tengo reempapadas, la verdad te digo. Y como tenemos como 15 vados más, hoy dispuesto a mojarme. Aparte con el calor que hace, tampoco es que venga mal, te digo. Miren el acarreo acá arriba. Zona de derrumbe esta, Zona de derrumbe. ¡Apa la papa! Este es un cruce bastante profundito, parece, ¿no? ¿Qué pasó, ¿Qué onda? ¿Había un cruce por allá y no lo vimos? Bueno, es bastante anchito, te digo. Domi va a ir, que tiene las botas mejor que las mías, pero se lo ve profundo el asunto acá, te digo. Ya vamos practicando, me parece, cuando tengamos que cruzar el Carrera, ¿no? Miren las gaviotas ahí. Hermano, esto es re profundo, Sí, ¿no? Encima tiene arena blanda.
Se me hunde la pata. No, me entró toda el agua por las botas. Ahí hay una arena blanda y hace blum para abajo. ¿Y ahora? ¿El auto? El auto va a tener que darse la vuelta. Sí, ¿no? Que empiecen los juegos del hambre, familia. Vamos a buscar la manera de ir por allá enfrente. Porque hay un camino. O sea, se nota ahí enfrente que hay un camino que viene como de allá arriba. Ya es jabaliciarla un poco. Vamos a ver si se puede. Se ve bueno, pero hay que ver qué tan lodoso está. Acá hay mucha arcilla, todo esto es arcilla seca. Entonces miren cómo se hunde, ¿ven las patas de los chicos hundidas? Yo creo que por ahí sería mejor, hay menos, porque hay más roca, acá hay más arcilla. Mira, amiga, ahí hay más roca y menos arcilla, ¿lo ves? El cruce es más corto pero con más roca. Acá el cruce es más largo pero con más arcilla. Ahí donde están ese cosito y la roca, ¿viste que hay un yuyo ahí en el medio? Sí. Y la roca, a la izquierda de ese yuyo, cruzar. ¿Pero vos decís que subimos por ahí? Sí, con envión, porque ahí ya está seco, ¿ves? Y después cruzamos para arriba. Campo otra vez. No, pero no subamos ahí a la derecha, subamos allá adelante. Sí, si no allá adelante también. Sí, porque yo esa de ahí a la derecha no sé si la veo, Se fue. ¿Querés ir vos primero? Dale. ¿Te ayudo? ¿Me pongo en algún lugar? No sé. No sé. ¿O querés probar qué tal va y si no te ayudo? Sí. Bueno, mande nomás. Con fe. Con ritmo. Ahí va. Bien, bien, bien. Es suya, es suya, es suya. Cuidado, cuidado. Uf, uf. ¿Cómo pasó entre medio ahí? Nos toca a nosotros. Por acá. Vamos, vamos. Dale, anda. Ahí está. Bien, bien. Vamos a ayudar a Domi. Ahí te ayudo, amiga. Aguantame. Ya me sentía mejor del pie y ayudar a Domi a duras penas sumaba para que ella no gastara energía de más, que lo más difícil estaba por llegar. Miren, como para que vean lo profundo que les digo, esto mismo está en el río y más. Y miren, es literal del alto de mi mano entero. Voy a sacarla, mira. Mirá. Esta sí, porque tiene piedra, pero esta no puedo. ¡Ay, no puedo! Mirá. Ahí está. Miren lo que es. ¿No? Miren hasta dónde llegó. Entonces, está complicado. Tenemos que tratar de bordear todo por ahí atrás, todo campo otra vez, hasta encontrar el camino, sí. Domi a fijarse, a ver por dónde podemos seguir, pero parece que no encontró cómo. Uy, ni ganas de volver. Quiero seguir. ¿Y? ¿No hay un camino más arriba? Pero no. ¿Cómo? Subí si está el camino. Y cuando llego hasta allá, se corta y es bolones así. Entonces la mejor opción sería... Duro. La mejor opción sería ir bordeando el río. Sí. No sé si podemos llegar, o sea... Intentemos. Ahí viene Domi, que fue a ver. Vamos a ver qué nos dice. ¿Y amiga? No. ¿No? ¿Decís que no? ¿Mucha roca? Muy jodido, ¿eh? Pero más jodido que el video de ayer que viste. Sí, está minado. La parte del medio está muy jodida. Y después en un momento medio que te da tregua. Pero después viene una parte que suben y bajan así, son como olas de piedras. Y ese es el problema, porque si fueran todas rectas... Y si vamos bien por la orillita también. Bien por la orillita. Bien por la orillita. Y pará, no, detalle no menor, porque dije, bueno, por ahí lo podemos hacer. Hay un cruce de agua, no se puede... O sea, por más de que ya estamos de este lado, hay que cruzar el agua y es solo fango. De hecho, tiene césped a los costados y es puro fango, porque está toda la reja... bueno, el alambrado, ¿ves que viene desde la montaña de arriba? Y corta todo ahí. O sea, la única manera de esquivarlo es ir por el monte, que igual tampoco se puede ir por el medio del monte porque es muy así y como arenilla suelta. Recién pasaron 2 4x4. Sí, las vi pasar todo. Claro, ellos pasan bien. Yo los vi que se frenaron y iba a decir a ver si por ahí se animan a ayudarnos.
Ah. Y pasábamos las motos de a una, pero no. No. Siguieron su camino. Bueno, hasta acá entonces. ¡Ah! Qué verga. Mal. Mal. Pero además acá vas a tener que patear mucho el piso, amigo. Así todo hay que cruzar. Así todo hay que cruzar el agua. Eso es lo peor. Y es más ancho que esto. Todo fango. Está al lado de la caseta, va al lado, cerca a la altura donde está la caseta. Y hay que cruzarlo sí o sí, no hay chance. O sea, fui caminando todo para allá a ver si se podía pasar por un costado. No hay forma. Abortamos misión entonces. Ah, cuesta decirlo, pero sí. No puedo creer que hay que volver todo para atrás. Bueno, pero hay que saber decir hasta acá. Lo hemos intentado un montón. Si algo me enseñó la vida es a ver todo con tus propios ojos. Y como también aprendí a no quedarme con el primer, el segundo ni el tercer no, es que acá voy con mis alas a comprobar qué tan imposible es, ya que mis pies hoy no están al 100. Y Domi tenía razón en algo. Iba a tener que apoyar mucho mis pies en ese roquerío, algo que casi no podía hacer. Pero le faltó caminar un poco más y ver que cerca del alambrado hay una pasada interesante, suficiente para intentarlo. Acá vinimos caminando, me vino ayudando Domi, apoyándome en ella porque me duele un poco el pie todavía. Sigo en recuperación, pero acá encontramos como una bajadita. Ustedes parece que no es nada, pero sí es una bajada bastante fuerte, pero creo que realizable. Y ahí hay un cruce que hay fango, pero no está tan fangoso. Yo creo que es realizable. Y por ahí, donde está Domi, también, ¿no? Podemos pasar por las piedras y nos metemos por acá al costadito. ¿Va, no? Puede ir. ¿Tentamos o no tentamos? Ayuda. ¿Jabaliciamos o no jabaliciamos? Jabalísimo. Jabaliciamos. Esto no queda. Bueno, familia, allá vamos. Envíennos buena vibra. Primer carterazo del día. Tomá, de lejos se puede ver simple, pero desde ya les digo que no lo fue. Recordemos que apenas podía apoyar el pie y con el terreno así, todo se complica el doble, sino el triple. Llegamos como a la mitad de las rocas. Acá hay que cambiar un poco la huella porque hay muchas piedras ahí, así que nos tenemos que venir un poco más para acá. Bien, bien. ¡Tomá! ¡Vamos! ¡Vamos, Domi! Ya logramos pasar la parte más complicada de las rocas y ahora viene la del río, que también es complicada, pero dentro de todo más fácil. Por acá, amiga, mirá. Bueno, ya te mandaste igual, pero... Ah, me re equivoqué, boludo. Me mandé re mal. Yo dije, no recordaba este escalón. Pero bueno, jugátela. Mandale, mecha, es tuya. Oh, esto puede ir bien o puede ir muy mal, ¿eh? ¡A todo o nada, amigo! Con fe. ¡Lo hicimos! Tenemos que llegar al camino. El camino está ahí. Acá. ¡Sí! Estamos en el camino. Lo logramos. Cuidado. Traicionero. Wow, miren el puestito ahí entre las rocas.
¡Qué lindo! Hoy no lo puedo creer que estemos avanzando. Le decía a Domi, uno de los caminos más pensados que he hecho en mi vida. Nunca analicé tanto una pasada, pero sinceramente fue necesario. El terreno estaba muy traicionero, muy fangoso. Lo vieron en cómo se hundían las botas de Domi. No podíamos confiar ni un segundo más, ni un segundo menos, porque en cuanto subestimábamos al terreno, íbamos a terminar muy mal. Con una moto enterrada en el fango, no la sacamos más nosotros de ahí. Estas motos son pesadísimas. Imagínense en el fango cuando hace la sopapa esa, que Domi no podía sacar su bota. Imagínense, si Domi no podía sacar su bota, ¿cómo hacemos con las motos que pesan 200 kilos? Una locura. Así que bueno, muy bien pensado, amiga. Orgulloso de nosotros. Seguimos valle arriba pasando más puestitos de veranada con algunos chivos que se cruzan, como nosotros ese día el río Neuquén. Si les digo unas 15 veces, me quedo corto. Y Domi siempre por la huella más profunda. Yo no sé cómo haces, amiga, pero literal que en todos los arroyos agarrás siempre la huella más profunda. No sé si lo haces a propósito, si tenés un imán o qué. Yo siempre paso por la más bajita y vos por la más profunda. Mirá lo que es. Si te querías bañar porque no te bañaste en estos días, ya lo hiciste, Seguimos arreando chivos. ¡Iji! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Arre, arre, arre! Se van para todos lados. Ah, ya me siento todo un arriero arriba de Andes, ¡Arre, arre, arre! ¡Vamos! ¡Ay, qué bonitos estos! Son reminis. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que se baja el sol! ¡Mira ese! Me encantan los que son chiquitos, son muy tiernos. ¡Fua! Miren lo que son esos macizos ahí enfrente. ¡Fua! Parece que nunca acaban, Qué entretenida que está la 54. Más vados tiene, eso sí, ya hicimos como, no sé, 8 vados. Y yo creo que nos quedan unos cuantos más todavía. Pero bueno, vamos avanzando. No sé cuánto nos quedará para encontrarnos con la 43. La verdad que vamos los dos sin mapa, al ritmo del camino y del día. Que la verdad que está bueno cada tanto viajar así, sorprendiéndote. No sabes cuántos kilómetros más te faltan, cuántos no, cuántos hiciste, a qué hora vas a llegar. No se sabe nada. Ya los veo a todos viniendo al norte neuquino. Después de ver este video, la verdad es que es muy hermoso, Acá acabamos de frenar porque Domi viene sintiendo la goma delantera muy blanda. Sí, sí. Y bueno, nada, esta es la que había como destalonado, se le había bajado allá cuando fuimos a Navarrete, a la laguna, y le pusimos inflasella. Pero bueno, hay que tener cuidado. Mirá cómo sube rápido. 27. Ahí está, sí. Qué loco, amiga. Tenés que ir chequeando esto. Sí. Bueno, logramos dejarla en 27. Yo te diría que esto te lo dejes a mano. Si querés lo llevo yo en la mochila. Sí, lo tengo a mano. Lo que sea. Ahí Lo tenés súper a mano. Sí. Listo, perfecto. Porque a medida que sienta que esto está flojardi, cagamos, le damos un golpe de aire más. Crucemos los dedos. Dedos cruzados. Avanzamos por praderas de pasto casi perfecto, como si fuera cortado a mano, dejando el valle detrás y con ganas de llegar pronto a las lagunas. Acá está la laguna, amiga, para allá, donde nos decía... El cartel fue confuso. Sí, pero según el mapa, lo que recuerdo, la laguna queda para allá. Nosotros tenemos que ir para allá. Sí, pero podemos probar primero ir a la laguna para verla. Sí, ¿qué tan lejos está? Nada, al lado. Yo más que nada por la nafta, ¿viste? Pero al lado. Por ahora. Al lado está. Dale. Vamos a ir primero por la laguna y después volvemos por acá y nos vamos para el lado de Barbarco, de Domullo. Me parece que, según lo que recuerdo, era por acá. Yo digo que no, Domi me mata. Pero sí, allá se ve. Miren, qué lindo. Mirá lo que es eso. No. Precioso. Qué hermosura. Uy, acá el camino, miren cómo se rompe acá, ¿no? No, es un paraíso. Es linda casa,
Todo hecho en piedra. Casa o refugio será, no sé. Y la laguna. ¡Qué hermosura! Como un oasis en un desierto, nacen las lagunas Barbarco Campos y Barbarco Tapia, formadas hace miles de años durante las últimas glaciaciones del Pleistoceno, cuando el avance y retroceso del hielo modeló los valles andinos y dejó depresiones que luego se llenaron con agua de deshielo. Aguas frescas que nos recuperarían del calor que habíamos sufrido en ese cruce de río. Al final nos metimos en la laguna, yo estoy calentando acá un poco de agua para el mate. Domi está por allá, yendo a ver si esa casita que pasamos recién es un refugio que está abierto o está cerrado, porque ella leyó que decía refugio, como para quedarnos tranquilos. Y bueno, a disfrutar un poco de este paraíso. Nos estamos yendo de la laguna y dejamos acá el refugio detrás porque al final estaba cerrado. Vamos a seguir con Domi hasta Barbarco a ver si logramos llegar. ¡Wow! Miren el atardecer allá. ¡Qué hermoso! Desde ahí es que venimos y ahora nosotros estamos yendo para el lado del Domullo. Tremendo cómo se pone todo el paisaje con el atardecer. ¡Wow! Mirá cómo se ilumina ese verde en la laguna. Todo ese que ven ahí enfrente, familia, es el volcán Domullo. Lo estamos viendo desde otro ángulo y todo ese lago que se ve ahí en realidad es una laguna, que es la laguna Barbarco Tapia. Y ahora se va a venir la bifurcación entre la ruta 54 y la 43. Nosotros vamos a tener que agarrar como para la derecha, que es donde va la 43. Pero miren qué locura de paisaje, ¿no? Creo que lo estamos transitando en la hora justa, ni más ni menos que en la hora dorada. Mamá, mirá lo que es esto. Qué paisajito, Miren los colores que hace ahí. Las formas que hacen las distintas como islitas en la laguna, ¿no? Oh, ¡qué laguna, mamá! ¡Qué laguna! Y me parece que hoy llegamos de noche a Barbarco también, ¡Qué bajadita con más linda vista, Tenemos un vadito más que a esta hora no sé qué tan bueno es. No dan muchas ganas. De mojarse las patitas a esta hora. ¡Wow! Mirá la roca que tenemos acá. ¡Qué precioso! Claro, acá es donde viene la bifurcación. Un montón de patitos acá, miren. ¡Qué lindos! Mira. Acá tenemos que seguir por acá. Acá a la derecha, amiga. Refugio Los Cerrillos. Tiene un montón de bajaditas la laguna, Está ideal. Laguna con vistas al Domullo. ¿Qué más querés? Qué buen ritmo estamos metiendo, Arriando ternero ahora, arriando terneros. Arriando terneros. Vamos nomás. Wow. Qué regalo familia, qué regalo. Miren ese haz de luz que se arma con el atardecer ahí. El sol se acaba de ir detrás de esta montaña. Pero bueno, yo creo que capaz si avanzamos rápido lo tenemos un poco allá adelante en el camino. Miren cómo está la huella acá. Tiene todo pastito. Muy poco transitada esta ruta, No nos hemos cruzado prácticamente con ningún auto hoy. Ahí hay un ternerito mamando de la teta de la madre. Chao, le cortamos el rollo. Chau. Acá no me gusta porque está medio arcilloso. Ahí está. Uy, Dios, mirá por dónde se metió esta mujer. ¿Qué hace? No son horas de mojarse, señora, estas.
Qué pasada que es. ¡Wow! Miren todo el piño. Piño se le dice cuando es el grupo así de chivos todos juntos. Se dice piño. Y andan así sueltos. En esta época es la época de engorde, donde tienen que comer mucho pasto para engordar bien. Y después, en abril, cuando los bajan a las ciudades, los venden. Miren cómo se abre acá, familia, las distintas capitas de la montaña, con los colores así como del atardecer, naranjitas, violetas. Hay un poco de bruma, debe haber un poco de viento en altura, y eso hace que se levante polvillo y que se vea así medio como si fuera una nubecita, medio borroso. Ufa, mira. Miren la laguna esta, tiene como un poco de vegetación arriba en la superficie, pero es una laguna. Ya son como las 9 menos cuarto, familia, estaremos a media horita más o menos. Está lleno de conejos, no sé si se ve ahí, hay como una liebre, lleno de liebres. Y los colores del atardecer en la montaña, rojizas las montañas, roja rosadito, tuc. Puentecito, miren ese color naranja rojizo ahí del atardecer. Está especial, se nos viene la noche, familia, pero miren qué hermoso esto. No, es increíble, las capas del terreno con las capas del cielo. Y no hay que distraerse, porque estamos en bajada con terreno suelto. ¡Fua! Miren esto, estas rocas, no sé si se llegan a apreciar, espero que sí, porque sé que no hay mucha luz, pero ¡fua! Están talladas a mano, por el agua y el viento, se nota. Qué formas locas que hacen con la luz del atardecer. Tremendo. Acá pasamos al otro lado. Oh, no. Tremendo esto. Oh, mirá ese paredón allá enfrente. Esos paredones ahí. Qué locura de camino este, Miren cómo hace las S acá. S. Y baja todo por allá. Acá viene lo compliquetti, Aquí viene lo compliquetti. Curvas cerradas. Con arena. Wow, mirá la muralla esa ahí. Lo mejor para el final, ¿no? Como el postre. Tremendo. ¿Por qué será que siempre las partes más difíciles del día son al final, no? ¿Qué? Miren estas formaciones, familia. Parecen como cabezas de duendes o no sé. Tienen una forma más rara. Miren lo que es eso. Parece un sombrerito. ¡Wow! Miren lo que es el norte neuquino, por favor. No te dejes sorprender nunca, nunca. Miren lo que es. Me siento como en otro planeta. Estamos en otro planeta, amiga. Mirá la silueta ahí. Fua. Zarpado. Y acá viene la curvita. Miren. Qué increíble, Qué lujo, qué lujo. El cielo se sigue poniendo. Uf, no para, Esas luces que se están viendo allá enfrente, familias, eso ya es Barbarco. Estamos llegando a las 9 y pico de la noche, casi 10, terminando un día de 9 horas de moto, porque salimos al mediodía, a las 12. Una de las rutas más entretenidas que he hecho. Y está acá, en el norte neuquino. ¡Lo logramos, amiga! ¡Lo logramos! ¡Fium! Llegamos a Barbarco. Llegamos a Barbarco, familia. Cambio de planes. Acá en Barbarco está todo explotado porque hay una fiesta en las ovejas. No hay lugar por ningún lado, no hay hospedaje. Y la verdad que venimos muy cansados. Ya hicimos vivac ayer y queremos descansar bien, ducharnos sobre todo.
Así que vamos a seguir un poco más y vamos a llegar a Manzano Amargo, que ahí tenemos a nuestro amigo Renzo que nos está esperando. Así que bueno, nos vemos en Manzano Amargo. Y estamos llegando, familia, estamos llegando. Llegamos a lo de Renzo. Ahora toca descansar, recuperar las energías, familia, porque mañana sí que nos toca un día largo de ruta, más de 9 horas. Tenemos que llegar a Neuquén capital para hacerle el servicio a Andes, para dejarla lista para ir al sur de Chile, a la carretera austral, a Villa O'Higgins, para hacer el paso Mayer. Mil gracias por acompañarnos. Si se quedaron hasta acá, vayan a suscribirse si no están suscriptos, que ayuda un montón. Compartan el video, que ya saben que apoya muchísimo, y dejen un cálido comentario para recuperar las energías y seguir ruta mañana. Y nos vemos en las buenas rutas. Chao, chao.